Bien, jóvenes, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de el sistema cardiovascular. Para eso, en esta ocasión voy a usar a mi amigo Fidoberto para que podamos explicar este tema. Me voy a estar acercando un poquito a las estructuras y pues sabemos que primero que nada el sistema cardiovascular está integrado por un órgano central que funciona como bomba, que es el corazón. ¿Qué características podemos destacar del corazón? Primero es un órgano que contiene luz y esa luz la van a constituir cuatro cámaras, dos ventrículos, dos atrios. Los atrios están en dorsal mientras que los ventrículos se encuentran en ventral. Asimismo, el corazón lo podemos dividir en dos mitades, una izquierda y una derecha. Y para que no nada más se me queden viendo así con esa carita, les voy a ir anotando aquí algunas cositas para que también ustedes las vayan anotando y luego cuando el rato revisen el video, pues lo puedan corroborar, corregir o reafirmar. Entonces vamos a ponerlo acá así. El sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular. Primero dijimos que está integrado por un órgano central que es el corazón. Y dijimos que el corazón está dividido en mitades, en una derecha y en una izquierda. Precisamente el corazón está dividido en estas porciones por una estructura que se llama tabique o septo interventricular. Bien, entonces, además de eso dijimos que el propio corazón tiene cámaras, cuatro para ser exactos. Están divididos en dos atrios y en dos ventrículos o cámaras ventriculares, dos cámaras atriales, dos cámaras ventriculares. Dijimos que los atrios se encuentran en dorsal y los ventrículos se encuentran en ventral. Pero también el corazón además tiene algunas válvulas. ¿Se acuerdan qué válvulas tiene el corazón? ¿Cuáles? Semilunar pulmonar, Ajá. tricúspide y semilunar. Bien, entonces tiene una tricúspide, ahorita vamos a ver dónde se encuentra, una bicúspide y tiene unas semilunares, tanto la aórtica como la pulmonar y la pulmonar. ¿Sí? Vamos a irle poniendo forma para que eso se vea bonito. Entonces el corazón tiene todo esto. Dos lados que están divididos por esa estructura, cámaras que son dos ventriculares, dos atriales, los atrios son dorsales, los ventrículos ventrales, tiene válvulas, son cuatro, una tricúspide, una bicúspide y dos semilunares. ¿Sí? Sin embargo, también pues el sistema cardiovascular está constituido por un sistema de conducción, que en este caso son órganos tubulares longitudinales a lo largo y ancho del cuerpo, que son los vasos sanguíneos. Y sabemos que vasos sanguíneos hay de tipo arterial y asimismo las arterias las podemos clasificar en elásticas, musculares y además la parte final, las arteriolas, que van a formar por un lado los capilares arteriolares, mientras que en el caso de las vénulas, pues bueno, tenemos vénulas, venas menores y las venas mayores. ¿Sí? Entonces, así como hay vasos arteriales, hay vasos venosos. ¿Sí? Eso per se pues es lo que constituye al sistema cardiovascular y que claro, vamos a ir viendo algunas de sus características, tanto macro como microscópicas y algunas de las relaciones que guardan eh, estos vasos o el corazón con algunos otros tejidos u órganos. Por ejemplo, ¿cómo distinguimos una arteria de una vena? Bueno, microscópicamente por su capa. ¿Quién tiene una capa muscular más gruesa, más fuerte? Las arterias. ¿Qué tipo de músculo hay en las arterias? ¿Y en las venas? ¿Mandé? Exactamente, liso, pero más delgado. Acuérdense que, a ver, en ese momento contraigan o dilaten cualquier vaso sanguíneo por su propia voluntad. No se puede, eso está regulado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el corazón? ¿Qué tipo de músculo hay?
Estriado cardíaco. Estriado cardíaco. A ver, díganle en ese momento que lata más. Piensen en ese que aman u odian y díganle al corazón que lata más. No se puede. A pesar de su naturaleza estriada, es involuntario. ¿Sí? Muy bien. Superficialmente en el cuerpo del animal, en cualquier parte de su longitud corporal o de su área corporal, ¿qué es más fácil encontrar, una vena o una arteria? Una vena. Y entonces, ¿en qué situación se encuentran las arterias? Profundas. ¿Cuál de ellas tiene pulso? ¿La vena o la arteria? ¿Cuál? Las arterias, pero hay algunos casos excepcionales en las cuales las venas son las que tienen pulso. Por ejemplo, la arteria o la vena umbilical es la que tiene pulso. La vena. La vena. Muy bien. Entonces, dicho esto, ya podemos decir que tenemos completada casi la mayoría de los conceptos de angiología, que por cierto, ¿qué estudia la angiología? ¿El qué? El sistema cardiovascular, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho esto, podemos empezar. A ver, ¿por qué voy a iniciar por el ventrículo izquierdo? ¿A alguien se le ocurre pensar por qué vamos a iniciar con el ventrículo izquierdo? Por donde inicia la circulación. ¿La circulación qué? No, no inicia la circulación menor en el ventrículo izquierdo. Bueno, del lado Ahí es de la sangre oxigenada, izquierdo. Ajá, ¿y de dónde vendrá esa sangre oxigenada? los pulmones de los alveolos. De los pulmones. Entonces, fíjense, ahí lo voy a ir marcando. Ahí tenemos el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la región o la zona del corazón en donde va a iniciar la circulación mayor. ¿Con qué otro nombre se le conoce la circulación mayor, Suárez? José. A ver, Josué, que tú sabes. Sistémica o sistemática. Muy bien, pero pues no todo es miel sobre hojuelas. Ahorita vamos a ir viendo algunas particularidades, nada más que tenemos que ir avanzando así de este modo. Me voy a acercar más para que hagamos este recorrido fenomenal. Entonces ahí está el ventrículo izquierdo, ahí se está marcando, si alcanzan a ver esa liniecita que lo denota. La verdecita, bueno, ese es el ventrículo izquierdo. Y el ventrículo izquierdo pues está del lado de izquierdo del cuerpo, pero el ápice o el vértice del corazón o la punta, como le quieran llamar, está más proximal hacia el techo o la parte o superficie dorsal del esternón. Entonces, estamos en el ventrículo izquierdo. Pues vamos a hablar de circulación sistemática. ¿Qué estructuras tiene que atravesar esa sangre oxigenada para poder llegar hasta el lugar más recóndito del cuerpo? ¿Cuál es la primera estructura que tiene que atravesar? Pero con ganas, Nancy, sin miedo. La válvula semilunar aórtica. Aquí no la podemos apreciar muy bien, ahorita vamos a hacer un super esquemita. Y después de que atraviesa la válvula semilunar aórtica, ¿hacia dónde se dirige? La aorta, pero la aorta tiene partes, la aorta ascendente, porque sube, sale de la cámara ventricular izquierda. Luego forma un arquito que también se llama callado o arco aórtico y luego viene en forma descendente dirigiéndose hacia caudal. En el caso de los humanos decimos aorta superior e inferior, pero no nos interesan los humanos a no ser que quieran terminar como modelos anatómicos. ¿Sí? Bueno, a ver, déjame giro un poquito para que veamos, a ver. Déjame ver. Entonces ahí está el ventrículo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la morena? No la dejes ir porque lleva pena. Ella va llorando. ¿Ya vieron la aorta abdominal? Digo, la aorta abdominal. La aorta torácica es que por desgracia, pues aquí no nos marca con plenitud lo que es la aorta ascendente ni su arco. Pero lo voy a dibujar aquí esquemáticamente para que no nos quede duda de por dónde va. Sí, aquí está el ventrículo izquierdo y ahí está la aorta torácica, más o menos sigue este curso así. Este en teoría sería el arco aórtico, este.
y esa sería la aorta ascendente y esa sería la aorta descendente que se dirige hacia caudal desde luego. ¿Cómo se llama la primera sección de la aorta que va a mantenerse en la cavidad torácica? Exactamente, aorta torácica. De hecho, si estaban poniendo atención, cuando yo toqué aquí esta parte de la aorta, esta parte, ahí apareció el nombre de aorta torácica. Nada más dejen quito esto para que ahorita no nos interfiera. Y desde luego, pues nos tenemos que seguir hacia caudal. A ver, deja giro al perruchín. Ahí está. Y entonces, ¿cómo creen que se va a llamar la continuación de la aorta torácica, pero en la cavidad abdominal? Aorta abdominal. Y ahí está la aorta abdominal. Sí, la voy a marcar para que vayamos viendo su recorrido. Pero antes del recorrido, yo me acuerdo que aquí hay un músculo que está aquí. Qué bueno que aparece el diafragma. ¿Sí? Ya sabemos que el diafragma divide dos cavidades y que además funge como un importante músculo de la respiración. ¿Cómo se llama esa estructura? Y fíjense aquí bien, está pasando lo más dorsal que se puede este vaso sanguíneo que sabemos que pues es la aorta, que en la transición cambia de nombre de torácico a abdominal. Pero ¿cómo se llama esa estructura, ese hueco por la cual atraviesa desde la cavidad torácica al abdominal este vaso sanguíneo? Hiato aórtico, ya se la saben. Ya pronto voy a dejar de dar clases, ya con tanto conocimiento van a hacer mucha medicina. Bien, y el vaso sanguíneo se sigue extendiendo y va a llegar ahorita vamos a llegar hasta las arterias plantares dorsales, pero antes de eso, fíjense, de la aorta abdominal se va a derivar, vamos a ir acercándonos un poquito más y más, la arteria ilíaca externa, por un lado, por otro lado, la arteria mediana caudal, que en ese sentido, si lo vemos así, la arteria mediana caudal es una continuación directa, pero hacia caudal, ¿de quién creen? De la aorta abdominal. Y luego se tiene que alejar, pero hacia distal. Espérenme, es que todavía no me acostumbro. Arriba es abajo y abajo es arriba. Me quiero ir abajo, entonces me voy arriba. ¿Sí? Entonces esa es la ilíaca externa. Y la ilíaca externa se va alejando más y se convierte en la arteria femoral. A ver, ¿en qué región del cuerpo creen que vayamos a encontrar la arteria femoral? ¿En qué región? ¿En cuál? No. A ver, arteria femoral. ¿En qué región del cuerpo la vamos a encontrar? ¿Hay región femoral? Región del fémur, o también conocida entre los cuates como la región clural. ¿Sí? Y es más, si nos pudiéramos poner espléndidos, sobre todo porque hay que empezar a recordar un poquito los que se van a dedicar a cirugía. Vean, ¿por dónde va o por qué trayecto, qué ruta o enrutamiento, como le quieran decir, sigue la arteria ilíaca externa? Miren, sale a la cara lateral del fémur, ¿ya vieron? Y se dirige hacia distal de manera oblicua. ¿Ya lo vieron? O sea, ¿qué quiere decir? Que lo atraviesa. Como en zigzag, en una línea diagonal más o menos, no en zigzag, en diagonal. Y entonces se va alejando para llegar a dónde? A su parte caudal en el tercio distal. ¿Y ahora cómo se va a llamar? Arteria poplitea. ¿Se acuerdan que hay una cara que se llama cara poplitea en el fémur? ¿Y en dónde se encuentra la cara poplitea? Para cuando tengan que hacer alguna cirugía, un abordamiento, una artrocentesis, no sé, cualquier cosa que tenga que ver con la articulación femorotibirotuliana. Entonces, ¿dónde encontraríamos la cara poplitea? Arribita de los cóndilos. Arribita decimos superior, supracondilarmente o dorsal a los cóndilos. Y nos seguimos alejando. Es como ese amor que ya no queremos tener, nos alejamos cada vez más de él. Luego nos encontramos con la arteria tibial craneal. ¿En qué parte de la tibia creen que podamos encontrar la arteria tibial craneal? Hasta el nombre lo dice. En la cara craneal de la tibia. ¿Y qué estructura que se conoce como accidente óseo podemos encontrar en la cara craneal de la tibia? Que por cierto, dependiendo del lado, puede dirigirse hacia lateral o hacia medial. Y algunos cuando armaban su esqueleto se equivocaban y la ponían al revés. Otros la ponían en caudal en vez de craneal. ¿Cómo se llama esa estructura? Es como la de los gallos. Cresta de la tibia. Bueno, así se llamaba antes, pero ahora se llama borde craneal de la tibia.
Aquí le voy a girar un poquito para que lo veamos. Aquí ya estamos en la superficie eh, dorsal del pie. Y entonces, esto que está aquí, pues es la arteria tibial craneal. En la parte más distal de la tibia, pues ahora se va a convertir en arteria digital dorsal común. ¿Sí? Y si nos alejamos más, vean, llega precisamente hasta la parte más distal de lo que es el piecito. Pues qué bonito, ¿no? Pues a ver, vamos a ver qué podemos recordar. Arteria, bueno, ventrículo izquierdo, válvula semilunar aórtica, aorta ascendente, el arco aórtico, aorta descendente, aorta torácica, abdominal, ilíaca externa, femoral, poplitea, tibial craneal y digital dorsal común. A ver, ahora ustedes. A ver, ¿quién se anima a decirnos el recorrido desde el corazón izquierdo? Bueno, de regreso. A ver, ahí les va otra vez. Estamos en ventrículo izquierdo, ¿sí? Y bueno, para ponerle un poco más sabor al caldo, ¿cómo se llama ese movimiento a través del cual el corazón se contrae para que esa presión intracardíaca pueda favorecer el impulso de la sangre desde ese lugar hasta la parte más digital que corresponde en este caso a la porción dorsal del pie por las arterias digitales plantares dorsales? Sístole, sístole. Y siempre les enseño a mis alumnos, abre tu palma, ciérrala y vas a repetir conmigo, sístole, diástole, sístole, diástole. Y luego al revés, porque mira, mientras una hace sístole, la otra está en diástole. Entonces, sístole, diástole, sístole, diástole. Y así trabajan en coordinación por automatismo, por basotropismo y onotropismo y otras características que tiene el corazón. Pero entonces vamos a aventarnos el recorrido. A ver, vámonos de distal a proximal. Entonces aquí dijimos que encontramos las arterias, ¿qué? Digitales, dorsales, pero ¿de quién? Exactamente, arteria digital, dorsal común, órale. Y ahí está, la arteria digital, dorsal común. Y nos vamos aproximando al cuerpo, aquí más o menos. Y dijimos que se convierte en la arteria tibial craneal. Y antes de la arteria tibial craneal, la poplitea. Ah, caray, es que te digo que no me acostumbro todavía. Arriba es abajo. Arriba es abajo. Aquí está la arteria poplitea, ¿sí? Y luego si me sigo acercando, te encontramos la femoral, bien fácil. Pues ahí está la femoral. Arriba es abajo. Izquierda es derecha. Qué complicado. Y luego tenemos la ilíaca externa. Y si nos vamos regresando de la ilíaca externa, pues tenemos la aorta abdominal. Y si nos regresamos un poquito más, pues tenemos la aorta torácica. ¿Sí? Es más, y si nos alejamos para que se vea bonito, ese es el recorrido que hicimos. Oh, qué cosas, te digo que no me la aprendo. ¿Sí? Entonces, así de simple. Pero bueno, ya que lo recordamos, pues vámonos a la parte más distal, porque necesito preguntar algo. Hace rato dijimos, los vasos sanguíneos que poseen pulso, desde luego, son las arterias. ¿Sí? ¿Las arterias tienen valvas? ¿No? ¿Por qué? Porque vienen por un vaso sanguíneo que contiene presión suficiente que les va a permitir alejarse. Además, en el caso, por ejemplo, de los miembros, su aliado es la gravedad. Entonces, no hay algo que necesite oponerse a su trayecto, que a eso es a lo que le llamamos circulación. La circulación la podemos definir así muy sencillamente, como el paso o la conducción de la sangre a través de un vaso sanguíneo, ¿sí? Así de simple. Pero entonces, ¿quién tiene valvas? Las venas. ¿Y para qué son las valvas? Para evitar el retorno venoso. Y para que nos quede súper claro, miren, vamos a hacer un dibujito así. Esto que voy a dibujar aquí es un vaso venoso. Ah, caray, pero tengo que dibujarlo en azul porque así no se ve. Negro con negro no se llevan.
Entonces, ese es un vaso sanguíneo. Entonces, una valva vamos a entenderlo como una compuerta, aunque la valva es lo que constituye a una válvula. Ahorita lo vamos a ver para que lo entendamos. Eso que estoy colocando así son valvas individuales, pero cuando se unen dos valvas o más, constituyen válvulas. En ese caso, pues hay dos valvas que constituyen a cada una de las válvulas en las venas. Y perdón porque estoy derechueco. Entonces ahora lo vamos a poner con una flechita. Además, bueno, más bien la pregunta sería, entonces, las valvas o las válvulas que constituyen a las válvulas venulares o venosas sirven para evitar el retorno venoso. Y entonces, ¿cómo le hace el animal para regresar la sangre? Si, por ejemplo, en los vasos sanguíneos venosos la presión sanguínea es baja, muy bajita, y además de ello, ¿qué crees? Se enfrenta a la gravedad. Tiene que ir en contra de la gravedad. Imagínense, todo el mundo tenemos una bomba o algo que conduce el agua de la cisterna o de un depósito del nivel inferior a la azotea, ¿sí o no? Necesitamos pues algo que genere fuerza, en este caso pues una bomba, para que pues pueda impulsar el retorno o la subida del agua desde abajo hacia arriba. Lo mismo en el corazón, en el sistema cardiovascular, ¿cómo le van a hacer los vasos sanguíneos venosos para permitir o contribuir al retorno venoso seguro? Bueno, por una parte sirven las valvas, pero ¿qué más? ¿Las qué? ¿Han escuchado hablar eso de presión positiva? Bueno, cada vez que el animal camina con su mano, con su pie, va a tener contacto con la superficie de sustentación o piso. Y esa presión, salud, cada vez que se comprime la superficie solear, va a generar una presión positiva, lo cual va a impulsar hacia proximal esa sangre. Y entonces es aquí donde entran en acción estas valvas, porque por una parte ese impulso, esa presión positiva, esa opresión u oclusión que se está produciendo va a impulsar la sangre hacia la parte más proximal del cuerpo. Y por otro lado, las valvas se van a cerrar en contra del flujo venoso. O sea, ¿qué quiere decir? Por eso, mira, puse las valvas hacia arriba. Cuando vamos a llamarle compartimiento para que lo entendamos. Cuando pasa de aquí, es como si diera un saltito. De aquí a acá, ¿qué pasa? Estas valvas se abren, pero cuando se mantiene estático, esta sangre va a querer regresarse, pero estas van a generar una presión negativa que va a cerrar esa valva y entonces impide que se regrese la sangre. Y el animal da otro paso, ¿y qué pasa? Pasa al siguiente compartimiento y así sucesivamente hasta llegar a los vasos sanguíneos mayores. ¿Sí me explicó? Obviamente no pasa exactamente así como te digo. No sé cuánto pueda recorrer el flujo sanguíneo venoso porque no va a pasar de valva en valva. ¿Sí me explicó? ¿Sí quedó clara esa parte? Bien, entonces ahora sí podemos dar paso al retorno venoso. Entonces, pues todo lo que va tiene que regresar, así como todo lo que sube tiene que caer, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí tenemos el arco venoso plantar superficial porque ahora va de regreso y luego se convierte en vena safena lateral y va de regreso. Vamos del arco venoso, vamos en la safena, luego después de eso se convierte, aquí lo tenemos, en la femoral caudal. ¿En qué parte de la región crural o femoral vamos a encontrar la vena femoral caudal? Pues en la parte caudal distal del fémur. Después de eso se convierte en vena femoral. ¿Y dónde vamos a encontrar la vena femoral? Pues en el cuerpo del fémur, ¿no? Sí. Y si nos ponemos espléndidos, vean, la vena femoral, me voy a mover tantito, me voy a girar. Hace rato hablamos de la arteria femoral. Tanto la arteria femoral como la vena femoral, primero que nada, como que tienen el mismo apellido, ¿verdad? Y entonces significa que primero que nada deben de pasar por la misma región, por la misma situación. Y por eso me moví aquí en la imagen. ¿Por dónde pasa la vena y la arteria femoral? Fíjense, estoy aquí viendo, o más bien estamos viendo allá el perruchín desde caudal. Entonces, fíjense, aquí es lateral donde estoy señalando con el mouse. Y aquí es medial. Entonces, por qué borde, cara o superficie va a transitar este vaso sanguíneo al igual que el anterior?
por la cara medial. Pero ¿qué creen? Resulta que se llaman igual, aunque no es lo mismo. Una se llama arteria femoral y otra se llama vena femoral. Cuando pasa eso, ¿qué nombre reciben ese tipo de vasos sanguíneos? Cuando se llaman igual, aunque son estructuras diferentes. Arteria y vena femoral. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre se le designa a los vasos sanguíneos cuando eso ocurre? ¿Mm? No. Son vasos satélites. ¿Sí? Porque uno está junto al otro. Como la luna y el sol. Digo, la luna y el sol. La Tierra y la luna. Uno está alrededor del otro, uno está al lado del otro, pegaditos, siguen el mismo trayecto. Entonces, cuando los vasos sanguíneos se llaman igual, que pasan por la misma trayectoria, se les denomina vasos satélite, ¿de acuerdo? Entonces, después de la vena femoral, a ver, vamos a ver en qué se transforma. Por acá estaba. Oh, qué cosas. Ahí está. La vena femoral, y ya dijimos que al igual que la arteria femoral, se van a encontrar en la cara medial del fémur. Y luego se convierte en vena ilíaca externa. ¿Qué creen que va a pasar con esa vena ilíaca externa? Pues también es satélite respecto a la arteria ilíaca externa. ¿De acuerdo? ¿Y a dónde creen que va a llegar? Si acá esta se llama aorta abdominal, ¿cómo creen que se va a llamar ese vaso sanguíneo al que va a retornar y que obviamente cada vez se va haciendo mayor en cuanto a calibre? ¿Cuál? La vena cava, exactamente. Pero no cualquier vena cava, sino que es la vena cava caudal, ¿sí? Y tanto la vena cava caudal como la vena cava craneal son los máximos exponentes eh, de las venas mayores. Nada más que quiero que aparezca su nombre para que me quite. A ver, déjame ver. Ahí está. Déjame corroborar, nada más quiero ver. No, no salió su nombre. No quiere salir, es tímida. Ahí está. La vena cava caudal. Sí, para que estemos marcando todo ese recorrido. Y fíjense, ya, ya estamos casi a donde empezamos. Y aquí tenemos la vena cava caudal y tiene que pasar otra vez ese músculo diafragma, ese que es bien bueno en las carnes asadas, ese que marinadito con guacamole y una tortilla de arete está espléndido. Sí, que es el diafragma. Pero resulta que tiene que atravesar de cavidad abdominal a cavidad torácica. ¿Cómo se llama esa estructura que va a atravesar para que pueda ingresar a la cavidad torácica? Hiato de la vena cava caudal. Muy bien, ¿sí? Entonces, vamos a venirnos para acá. Nada más que ahora me voy y miren, ¿ya vieron por dónde viene la cava? Esta que está en azulita, que está marcada acá, ¿sí? ¿Ya la vieron? Ahí aparece como vena cava caudal. ¿Sí le están siguiendo? Déjenme, me voy del otro lado con este perruchín. Este perruchín que Dios me dio. A ver, déjenme. Aquí está. Perdón que no quite todas las estructuras, pero nos tenemos que ir relacionando más o menos así, porque cuando les toque operar, les toca hacer una necropsia, les toca hacer lo que ustedes quieran, pues así de entramado van a encontrar al animal. Pues ahí estamos marcando, pues, el atrio derecho, pero dijimos, ¿qué diferencia hay entre aurícula y atrio? No, la aurícula es la parte externa del corazón. De hecho, también lo pueden encontrar como orejuela cardíaca, parece una orejita. Y la luz, el espacio virtual que existe adentro de la aurícula es el atrio, ¿sí? Entonces, fíjense, esa sangre venosa que está retornando va a vaciar o va a drenar en el atrio de la aurícula derecha. Y hasta allí acaba la circulación mayor, ¿sí? Pero bueno, vamos a darle un recorrido porque pues ni modo que no hablemos de lo que pasa en craneal, porque eso nada más fue de lo que ocurre en caudal. Entonces, si nosotros recordamos, a ver aquí, tenemos, recordamos un poquito, dijimos la aorta ascendente, el callado aórtico, y del callado aórtico va a surgir esto que se llama tronco brachiocefálico. ¿Cómo a qué les suena esa expresión de brachiocefálico?
al músculo brachiocefálico. ¿Y qué quiere decir brachiocefálico? Cabeza. Céfalo, cabeza, y braquio, Eh, brazo. Entonces, se llama tronco porque fíjense, es una rama principal de la cual van a derivarse subramas o derivaciones vasculares que vayan hacia el brazo y hacia la cabeza. Pues vamos a ver cuáles son ellas. Siguiendo ese trayecto del tronco brachiocefálico, aquí se convierte en arteria carótida común y la arteria carótida común va hacia el cuello. A ver, vamos a alejarnos un poquito para también irle dando forma y vista. Ahí está. La arteria carótida común pasa por el cuello, está ventrolateral a la tráquea para formar parte de lo que se llama paquete vascular eh, cervical, porque estamos en la región cervical. Si recordamos cuál es la base ósea del cuello, pues las vértebras cervicales. Y entonces, junto con pegado va a estar la yugular, pero ahorita nos vamos a la yugular. Ahorita estamos en las arterias. Arteria carótida común. Y después de la arteria carótida común, si nos vamos para acá un poquito así muy rápido, vamos a encontrar la arteria carótida externa y luego que la arteria carótida interna y bueno, ya después de allí se van a ir ramificando en todo lo que ustedes quieran. A ver, vamos a ver. Déjame acerco para tratar de hacerlo lo más correcto. Aquí no la puedo quitar porque está cubierta, pero fíjense, la continuación de la arteria carótida externa sería la maxilar, la arteria maxilar, ahí la tenemos, ¿sí? Vamos a buscarle otra ramita, nada más así para rápido, para irnos ya de regreso. Oh, qué cosas con esto. Hasta los voy a marear. Luego tenemos, por ejemplo, la arteria lingual, por decir algo. Vámonos aquí a la arteria facial. Y la parte más rostral, vamos a llamar arteria labial superior. ¿Sí? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí, nada más para representar que ya llegamos a la cabeza. Y nos vamos de regreso. Pues resulta que tiene un vaso satélite que es la vena labial superior. Y viene de regreso. A ver, ¿dónde está la vena? Aquí está. La vena labial superior. Y luego tenemos la vena facial de regreso. ¿Y te acuerdan que había una arteria facial? Entonces significa que también es su satélite. Luego tenemos la vena linguofacial y luego se convierte en vena yugular externa. Y ahora sí llegamos aquí a lo que es el paquete vascular, donde dijimos que convergen la carótida con la yugular externa, ¿sí? Y luego ya si nos regresamos para tratar de retornar a la cavidad torácica, pues esta se va a convertir o va a converger en la vena cava caudal. ¿Sí? Que aquí está. Perdón, craneal. Ahí está la vena cava craneal. ¿De acuerdo? Y fíjense, ya vieron allí. A ver, déjenme quito. Bueno, lo voy a señalar para que vean. Ahí está la vena cava caudal. ¿Sí ven su trayecto? Y acá tenemos la vena cava craneal. ¿Sí ven su trayecto? Y si se dan cuenta, convergen para llegar al mismo sitio. Dije que al mismo sitio. Bueno, déjame doy la vuelta para que lleguemos al mismo sitio. ¿Cuál es el mismo sitio al cual van a llegar la cava craneal y la cava caudal? ¿El cuál? Al atrio de la aurícula derecha. Y entonces ahora sí, allí acaba la circulación mayor. Y para repetirlo, ya sin tanto rollo, entonces la circulación mayor sistémica o sistemática inicia en el ventrículo izquierdo. Tiene que pasar por la válvula semilunar aórtica. Tiene que irse por la aorta. Esta se convierte en torácica, luego en abdominal. Y si tuviéramos que ponernos espléndidos, esta se convierte en ilíaca externa, en la femoral, en la poplitea, sí, hasta llegar a la parte más alejada del cuerpo. Y de regreso, ahora va a venir de retorno, pero por vasos sanguíneos venosos, para desembocar desde caudal en la vena cava caudal o desde craneal en la vena cava craneal, las cuales van a converger para drenar en el atrio de la aurícula derecha. Y hasta allí acaba la circulación menor, ¿sí? Mayor, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de la circulación menor. ¿O qué otro nombre recibe la circulación menor?
Una, pulmonar. ¿Dónde creen que inicie la circulación menor, chicos? eh, Exactamente, en el ventrículo derecho. ¿Pero qué creen? No todo es miel sobre hojuelas. A ver, ahí tengo al ventrículo derecho. Es uno de los protagonistas. Pero acuérdense que la sangre venosa llegó al atrio de la aurícula derecha. ¿De dónde a dónde tiene que pasar? de la clave. Del atrio al ventrículo derecho, a través de una válvula que se llama atrioventricular derecha. ¿Sí o no? ¿Con qué otro nombre se le conoce a la válvula atrioventricular derecha? Tricúspide. Muy bien. Y entonces, fíjense, ahora sí, del ventrículo derecho se va a generar una contracción. ¿Cómo dijimos que se le llama a la contracción? Sístole. ¿Hacia dónde se va a dirigir esa sangre? Hacia, Hacia vena pulmonar, arteria pulmonar. Pero antes de llegar a la arteria pulmonar, que por cierto se llama tronco pulmonar, ahorita les digo por qué. ¿Qué estructura está entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar? La válvula semilunar pulmonar. Muy bien, y ahora sí llega a lo que es el tronco pulmonar. ¿Por qué tronco? A ver, les voy a poner aquí un dibujito, aprovechando que tenemos mucho espacio negro. Como nosotros nos decían en el kinder, a ver, mis niños, vamos a dibujar un arbolito. ¿Qué es lo primero que dibujamos? Exactamente. Y un tronco nosotros lo entendemos como la base, de la cual se van a derivar las ramitas del árbol, ¿verdad? Ahí están mis ramitas del árbol. Entonces, análogamente aquí en el sistema cardiovascular, este tronco está representando a la estructura principal de la cual se van a derivar eh, las ramas venosas o arteriales dependiendo del vaso sanguíneo que hablamos. Entonces, para que quede claro, entonces aquí lo voy a dibujar en amarillo. El tronco arterial pulmonar va a dar origen a una arteria pulmonar izquierda y a una arteria pulmonar derecha. ¿Sí queda claro? Porque hay dos pulmones, ¿verdad? Uno izquierdo y uno derecho. ¿Y cuántas arterias salen del corazón hacia los pulmones? Una, llamado tronco pulmonar. Y ahora sí ese se divide en arteria pulmonar izquierda y arteria pulmonar derecha. ¿Sí queda claro? Bien. Entonces, bueno, entendido esto, repito, la circulación eh, menor inicia en el ventrículo derecho, que permitiendo el paso de la sangre desoxigenada hacia la vena semilunar pulmonar, de allí al tronco pulmonar, la cual se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda. Y bueno, esto, para que no se vea tan amontonado, lo voy a poner así. Lo amarillo está representando a los pulmones. Hay un pulmón izquierdo, hay un pulmón derecho. Y son azulitas las flechas porque está representando la sangre desoxigenada. ¿Sí? Pero que está siendo enviada del corazón hacia estos órganos que son ipsilaterales, es decir, que hay uno de cada lado para que se lleve a cabo el proceso de intercambio gaseoso. ¿Con qué nombre técnico se le conoce al intercambio gaseoso, chicos? ¿Cómo? No, tampoco. A ver, de este lado, a ver, Kareli, ¿no has participado hoy? Yumi, Lucía, Arlet, Natalie, Luz, no, Cristal, Dana. A ver, chicos, chicas, participen porque se me va a acabar la voz. Hematosis. La pregunta clásica del millón de dólares. Ya no vamos a hacer de dólares para que se vea más atractivo, más jugoso. Específicamente, ¿dónde se lleva a cabo el intercambio gaseoso o hematosis? En el espacio alveolo capilar. O sea, no solo en los alveolos, porque si tú me dices alveolos, salud, yo voy a dibujar tu alveolo. Ahí está tu alveolo. Sí, que claro, está tapizado interiormente por epitelio plano simple por medio de los neumocitos tipo 1, ¿sí o no? ¿Y cuál es la función de los neumocitos tipo 2? Producir el surfactante. ¿Y para qué sirve el surfactante, Arturo? Exactamente. Y entonces, fíjense, por un lado vamos a poner a las arteriolas pulmonares. Y por otro lado vamos a poner a las vénulas pulmonares.
¿Sí? Entonces, a ver, vamos a ponerlo así. ¿Estás conmigo? Digo, estás conmigo. ¿Estás de acuerdo conmigo que las arterias pulmonares llevan CO2 y las vénulas pulmonares van a captar oxígeno? ¿Sí o no? Claro, porque dijimos que las arterias pulmonares que salen del lado izquierdo del corazón están llevando la sangre desoxigenada, ¿sí? Y entonces, ¿quién va a tomar el oxígeno para retornarlo al corazón? Pues las venas pulmonares, ¿sí? Pero acuérdate que los gases tienen una característica y por lo cual los vasos sanguíneos tienen esa capacidad de permitirles su paso. ¿Cuál es esa característica? De los dos. Ajá. ¿Cuál es la característica que tienen los gases, chicos? Son menos densos. O bueno, entonces háblenme de la característica de los capilares, porque ahí estamos hablando de capilares. ¿Qué característica tiene que por cierto, ¿cómo se llama la capa que contienen los capilares? La única capa que contienen los capilares sanguíneos. ¿Cuál es esa única capa? Que poseen endotelio vascular. ¿Y cuál es la característica del endotelio vascular que está asociada a la característica de los gases? Que permite la permeabilidad de los gases. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los gases que son altamente permeables, lo que quiere decir que pueden atravesar cualquier membrana celular. Y entonces, si pueden atravesar cualquier membrana celular, ¿qué tipo de transporte de membrana utilizan para pasar del capilar al alveolo o al revés, del alveolo al capilar? ¿Cuál? Transporte pasivo llamado difusión simple. ¿Y por qué no es difusión facilitada? ¿Qué diferencia hay entre la difusión simple y la difusión facilitada? Que la difusión facilitada necesita de un transportador. Y entonces el oxígeno necesita de un transportador para ser sacado del capilar o el oxígeno ser introducido al capilar. No. Por eso es difusión simple. Y órale, ya pasó, ya ingresó, ya salió. Bien, excelente. Entonces, este espacio que lo voy a señalar así con una flecha amarillita es el espacio alveolo-capilar. Es el lugar donde se lleva a cabo este proceso de hematosis. Y bueno, entonces ya vienen las venas, bueno, las vénulas, y luego se convierten en venas y ahora se van a llamar venas pulmonares. ¿A qué parte del corazón van a llegar? ¿Al atrio derecho? Al atrio izquierdo. Vámonos del otro lado. Ahí está el atrio izquierdo. Y entonces, ¿dónde acaba la circulación menor o pulmonar? En el atrio izquierdo. Y luego, pues como dice la canción, y sin embargo se repite la historia, ¿sí? Es un ciclo. Y entonces, podemos decir que el sistema cardiovascular en los mamíferos y en las aves que nosotros estudiamos, primero que nada, es cerrado. ¿Eso qué quiere decir? Cerrado. ¿Y eso qué significa? Que la sangre que va a transportar el oxígeno, los nutrientes, jamás va a salir de los vasos sanguíneos para cumplir su función. Y entonces, en ese sentido, si tuviéramos que hablar de funciones de la sangre, ¿cuáles son las funciones de la sangre que recuerdan? Transporta gases. ¿Qué más? Nutrientes. Pero no cualquier tipo de nutrientes. A ver, la sangre transporta aminoácidos o proteínas. O de las dos. De las dos. Porque hay algo que se llaman proteínas plasmáticas. No son nutrientes, pero son proteínas plasmáticas. Y a ver qué proteínas plasmáticas conocen, Javier. Porque andas como distraidón.
La alfa proteína acidasa, la beta glucoproteína, las inmunoglobulinas son proteínas plasmáticas. ¿Son proteínas plasmáticas las inmunoglobulinas? A ver si ustedes, porque ya ustedes están llevando al laboratorio clínico. Si ustedes toman una muestra de sangre o hacen la famosa sangría, primero que nada, en un tubito de tapón rojo, ¿qué está indicando el tapón rojo? No tiene baja molecular. Y entonces, ¿eso me sirve para obtener suero o plasma? Suero. Suero. ¿Y en el suero qué hay? ¿Qué tipo de proteínas? ¿Eh? Pues sí, son séricas, pues están en el suero, pero ¿qué tipo de proteínas? Exactamente, inmunoglobulinas. ¿Y qué tipo de inmunoglobulinas hay en un animal, en un individuo cualquiera? Así como tú, el animal, el perro, el gato, yo, el conejo. Gamoglobulina. GAMED. Y entonces, fíjate, recordado esto, suero ya lo quitamos. Nos quedamos con el plasma. ¿Qué proteínas plasmáticas hay en el plasma? Y te dije unas, no sé si las anotaste. ¿Eh? ¿Es una proteína plasmática? ¿El fibrinógeno? Dijo algo de beta y alfa, ¿no? Ajá. Pero no me acuerdo los nombres. Bueno, pero esas están difíciles, pero hay unas más fáciles. ¿Cómo se llama esa proteína que transporta al cortisol? La albúmina pues, es un ejemplo de proteína plasmática, pero esa no transporta al cortisol. Transcortina o globulina ligante de cortisol. Y también tenemos globulinas ligantes de progesterona, de testosterona, ¿sí? La alfa proteína acidasa, la beta glucoproteína, ¿sí? Esas son ejemplos de proteínas plasmáticas. ¿La sangre sirve para transportar hormonas? ¿De qué tipo de hormonas pueden ser transportadas por la sangre? ¿Cuáles? ¿Qué tipo de proteínas pueden ser transportadas por la sangre, jóvenes? ¿Y qué tipo de de hormona es la progesterona, Fátima? A ver, tienen que recordar cómo se clasifican las hormonas, chicos. ¿Cómo? Bien. ¿Qué otra, Kareli? ¿Esteroidales de qué otra? Ajá, ¿qué más de esteroidales? ¿Cuál? ¿Cuáles no son no esteroidales? Más bien, ¿cuáles son no esteroidales, Nancy? Proteicas. ¿Y las que no son proteicas, de qué tipo son? Lipídicas, si les falta una. Las catecolaminas. Y a ver, de estas que hemos mencionado, en la sangre, ¿cuáles requieren de las proteínas plasmáticas para su transporte? ¿Cuáles? Esteroidales y qué otra. No, las proteínas pasan como Juan por su casa. Estaríamos hablando de las catecolaminas y de los esteroides o esteroidales. Muy bien. Entonces, bueno, ya regresándonos aquí un poquito, porque si no les va a dar un colapso mental mayor. Más o menos ese es el recorrido que sigue la circulación mayor y menor en el cuerpo del animal. Vamos a ver si sí es cierto. Vamos a hacer un dibujo que nos va a servir como de repaso.
Voy a agarrar víctimas mortales. Amigón, ¿dónde inicia la circulación mayor? La mayor en el derecho. H. A ver, Yumi. En la ventrícula izquierda. Exactamente. Entonces lo vamos a poner con una flechita del color, porque aquí tenemos primero que nada oxígeno. ¿Sí? Entonces, inicia en el ventrículo izquierdo. ¿Qué estructura debe de atravesar, Alondra? Desde el ventrículo izquierdo la sangre para irse al cuerpo. No. ¿Cuál? Válvula semilunar aórtica. Así sí. A ver, vamos a ponerla por acá. Para que no nos confundamos porque son dos. Sí. Entonces, fíjate, el oxígeno va a atravesar esta. No, pues déjalo, pongo en negro para que cuando lo repasen no se confundan y con colores sea más fácil. En el del ventrículo izquierdo debe pasar la válvula semilunar aórtica. Y luego, después de allí, ¿hacia dónde va jefazo? Hacia la aorta ascendente y luego se dirige al callado aórtico. Aquí le vamos a ir poniendo la flechita. ¿Sí? Hacia el arco aórtico, el callado, la aorta descendente y pues si recordamos se va a convertir en arteria torácica, arteria aórtica torácica, abdominal y todas las ramas que ustedes le quieran poner. Y ya lleva a cabo el proceso de entrega del paquete, que es el oxígeno y nutrientes. Y ya luego viene de regreso. Pero fíjate, aquí vamos a ponerle algo bien bonito. Aquí en el arco aórtico va a estar el tronco brachiocefálico, que por un lado dijimos que va al brazo y por otro a la cabeza. Y por lo tanto, pues también debe de haber un retorno. Fíjate que ese retorno, pues lo vamos a comunicar aquí. Ahorita me van a decir cómo se llama ese vaso sanguíneo, al igual que acá. Sí, porque acá en tórax, en abdomen y en miembros, pues va a llegar a una parte específica que ahorita no la vamos a notar. Pero lo que sí vamos a notar es que viene de regreso de la parte más distal del miembro, de las vísceras, ¿sí? Del tronco, del tórax y va a converger en esa estructura general que es la vena, una de las venas más grandes del cuerpo. ¿Cómo se llama esa vena más grande del cuerpo, Juan Carlos? Bien, ¿y a dónde va a desembocar o a drenar la vena cava caudal? En la aurícula para desembocar o drenar en el atrio derecho. ¿Y cómo se llama la parte o el vaso sanguíneo de mayor calibre que trae sangre venosa desde la parte craneal del cuerpo, Alan? ¿Cómo se llama el vaso sanguíneo venoso más grande que va a retornar la sangre desoxigenada al atrio de la aurícula derecha, pero desde la parte craneal del cuerpo? No, de la parte craneal. Ya viene de regreso. ¿Cuál? Sí, fíjate, es más, se lo voy a poner con una flechita aquí. Viene de la parte más craneal del cuerpo, trayendo la sangre venosa del miembro torácico, del cuello, de la cabeza, del tórax craneal, la cava craneal. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí vamos a ponerle su nombrecito, porque esos son ventrículos, esos son aurículas, ¿sí? Y entonces, la sangre venosa va a llegar a la aurícula derecha para drenar en el atrio derecho. Muy bien. Vamos a preguntarle acá a Misael.
Ahora ya tenemos aquí la sangre rica en CO2, Misael. ¿Sí? ¿A dónde, a través de qué debe de pasar para llegar al ventrículo derecho? No, estamos ya en el corazón. A ver quién le ayuda. A ver, ¿cómo? Por la válvula tricúspide, o también conocida como Esa válvula mitral. válvula atrioventricular derecha. Muy bien. Y ya llega al ventrículo derecho. Muy bien. Y aquí en el ventrículo derecho, Yumi, ahora, ¿cómo le hace esa sangre desoxigenada para llegar a los pulmones que están representados por esas bolitas verdes? Pasa por la válvula Ajá, pulmonar, que en este caso está representada por este óvalo azul, ¿ok? Y luego de allí, ¿a dónde va? al tronco Ajá. pulmonar. Y del tronco pulmonar, ¿quién se va a derivar? Las arterias pulmonar derecha e izquierda. Exactamente, una izquierda y una derecha. Y ahora voy a cambiar de color, porque ya recordamos que en los pulmones se lleva a cabo el proceso de hematosis a nivel del espacio alveolo capilar. Y ahora viene de regreso para desembocar ¿en dónde? En arterias. En el atrio de la aurícula izquierda. Sí, pero vienen de regreso dos venas pulmonares. Y entonces ahora aquí volvemos a tener sangre rica en oxígeno. Y ahora nuevamente se repite la historia. Para que esta sangre oxigenada llegue al ventrículo izquierdo, tiene que pasar por la válvula atrioventricular izquierda, o también conocida como... ¿Con qué otro nombre se le conoce, Yaretsi? ¿Cómo? La válvula mitral. Muy bien. Entonces, ¿está difícil esto de la circulación mayor y menor? ¿No? A ver, vamos a ver si sí es cierto. Sí, ese jueguito se llama Dibuja y Aprende. Y ese lo hice apenas ayer, pero me va a servir. Ah, caray. A ver.